Hola alumnos, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es José Edgar Rojas y el tema para hoy es cómo realizar validaciones en Excel. Para este tema vamos a abrir una base de datos que está aquí en el curso de Excel empresarial, en el curso de fundamentos, aquí en el punto 3 que dice validación, y aquí en validación de datos hay una base de datos. El tema de validación de datos hace referencia a cómo hago para controlar que en un determinado rango de celdas vaya determinado tipo de información. O sea que voy a condicionar que en una celda o en un rango de celdas vayan, por ejemplo, fechas. Eso es validar. Que aquí en este rango, por ejemplo, que yo acabo de seleccionar, ahí solamente vayan fechas, por decir algo. Yo puedo seleccionar aquí todos estos datos y decirle que ahí solamente quiero números enteros o que quiero números decimales. O puedo decirle que en esta columna solamente me acepte profesiones que tengan hasta 40 caracteres. Eso es validar. Validar es controlar que en una celda o en un rango de celdas vaya determinado tipo de información. Normalmente las validaciones se hacen sobre todo cuando estoy estructurando una base de datos para que la base de datos realmente me quede organizada y lo más confiable posible. Entonces vamos a ver cómo es el tema. Entonces aquí vamos a hacer un modelo de una base de datos para saber cómo queda estructurada y por qué es importante que las bases de datos queden validadas. Esa validación me va a permitir que por allá en el final, cuando yo vaya a hacer resúmenes de información para presentar informes, no tenga dolores de cabeza porque las fechas están mal, porque un nombre dentro de una columna quedó escrito de una manera. Por ejemplo, entonces escribieron Buenaventura, Ventura, de todas las formas pudieron haber escrito Buenaventura. Entonces las validaciones me van a permitir también eso, no estandarizar los datos que vayan dentro de una columna. Vamos a hacer un bocetico de cómo sería una base de datos estructurada y validada. Bueno, una base de datos puede tener títulos. Estos títulos aquí yo los puedo combinar, ¿cierto? No hay ningún problema. La combinación pues ya sabemos que hace referencia a la unión de varias celdas, como en este caso. Aquí puede ir un título. Vamos a colocar aquí título 1, ¿cierto? Y de igual forma en esta base de datos pues pueden haber título 1, título 2, los que quieran. Pueden haber 2, 3 títulos. Se identifican como títulos. Vamos a colocarle un color. Pero estos títulos realmente no están formando parte de la base de datos, ¿no? Es simplemente para identificar de qué se tratan los datos. La base de datos empieza aquí en los encabezados de columna que llamamos. Los encabezados de columnas pues son los que van a identificar en cada columna qué información va. Por ejemplo, yo voy a colocar aquí el campo fecha. Voy a decir que en esa columna van a ir fechas. Por aquí puedo colocar el nombre del cliente, la dirección, el teléfono, la ciudad, el tipo de cliente, la forma de pago y por ejemplo qué tipo de producto me provee, por ejemplo. Bueno, esta es una base de datos. Entonces en el diseño de la base de datos lo primero que hay que tener en cuenta es qué campos tiene mi base de datos, ¿no? Entonces esta base de datos pues la voy a construir y la voy a seguir llenando con base pues a estos datos, ¿no? Entonces aquí lo que hay que entender es que cada dato debe de ir en una columna. Ya aquí que es donde empieza la base de datos. Estos se llaman encabezados de columna, ¿no? Vamos a colocar por aquí un comentario, pero con una forma. Entonces vamos a colocar aquí que estos se llaman encabezados de columna, ¿no? Estos encabezados de columna deben de ir cada uno en una columna, ¿no? Por acá con botón derecho, editar texto, entonces le colocamos encabezados de columna, ¿sí? Bueno,
Entonces allí lo tenemos. Esos encabezados son importantísimos, hay que socializarlos, hay que decirle a las personas con las que van a intervenir en el proceso si realmente esos son los campos o faltan campos. Perdón. Entonces aquí en el diseño pues hay que tener en cuenta todo ese tipo de cosas, ¿no? Aquí es un ejemplo abierto como por mostrarles qué tan importante es y cuáles serían los procesos correctos para que la base de datos quede estructurada. Yo entre el último título y encabezado acostumbro a dejar esta línea en blanco. Esta línea en blanco ya le digo cuál es el propósito. Pues realmente el propósito es separar los títulos y que no tengan nada que ver con mi base de datos, ¿no? Entonces yo aquí en fecha, cuando yo ya sé que estos son los campos que va, que son los que necesito, que aquí dentro de esta base de datos no pueden ir, por ejemplo, columnas combinadas, ¿no? Aquí yo no puedo venir y combinar, que fue lo que hice arriba con los títulos. Ya dentro de la base de datos no puedo hacer eso. Bueno, aquí vamos a hacer unos bordecitos pequeños como para determinar la dimensión de la base de datos. Una vez yo ya sé que aquí empieza mi base de datos, entonces voy a empezar a colocar una validación para que aquí en esta columna solamente me acepte fechas. Entonces yo puedo seleccionar esto, me puedo ir aquí por el menú de datos, escojo el icono de validación de datos y aquí por configuración le voy a decir que yo quiero permitir que en esto que acabo de seleccionar vaya una fecha. Y le puedo decir que esa fecha, por ejemplo, va a partir del primero de enero del 2021 y va hasta el 31/12 del 2021. Debo escribir bien la fecha en el formato día, mes, año, separado por slash. Entonces, además de que estoy restringiendo que aquí solamente vayan fechas, estoy controlando que la fecha sea dentro de determinado rango, ¿no? Quiere decir que aquí esta base de datos solamente me va a servir para el año 2021. Después tendría que abrirle la fecha si quiero seguir continuando trabajando en ella. Pero es un ejemplo para darles a entender que yo puedo, además de limitar que sea una fecha, también puedo limitar desde dónde hasta dónde va. Ahora, si un usuario me escribe algo diferente que no sea una fecha aquí, entonces le voy a sacar un mensaje. Yo le puedo colocar y decirle fecha no válida, por ejemplo. El mensaje es el que usted quiera. Puede escribir error de fecha, esta fecha no es válida, etcétera. El mensaje es el que usted quiera. Y aquí en el mensaje yo le puedo colocar y decirle esta base de datos, por ejemplo, solo acepta fechas del año 2021. Ejemplo, dos puntos. Entonces le digo, por ejemplo, 31/01/2021 y le doy un ejemplo, ¿no?, de cómo tiene que hacerlo. Entonces ya aquí le doy a aceptar y ya este campo queda validado. Si yo voy a escribir algo que no sea una fecha, él de una vez no me deja capturar la información. Si él dice fecha no válida, esta base de datos solo acepta fechas, y le dice de dónde no, bueno, el modelo pues. Entonces aquí si yo presiono control coma, pues obviamente lo va a aceptar porque no tengo ningún problema con la fecha. Puedo generar fechas aquí, pero si yo quisiera por ejemplo colocar una fecha aquí del 2020, pues me va a decir que no es admitido, ¿cierto? Y sucesivamente. Bueno, entonces para el caso de los clientes también vamos a hacer una validación asumiendo de que por acá, esto lo vamos a llamar modelo base de datos, y por acá vamos a insertar otra hoja y la vamos a llamar listas. Entonces aquí en listas voy a colocar aquí cliente, y en cliente vamos a colocar a José, a Ana, a
a María, a Pedro, Juan, Chucho. Bueno, aquí unos nombres corticos solamente es como porque nos rinda, ¿cierto? Mabel. Listo. Entonces, yo le voy a decir a la base de datos que aquí solamente pueden ir estos clientes que tengo acá, ¿sí? Le vamos a hacer aquí estos clientes. Entonces, aquí vamos a empezar a trabajar lo que se llaman los nombres de rango. Entonces vamos a seleccionar desde José hasta Mabel. Y acá, en el cuadro de nombre, vamos a escribir cliente o clientes. Damos enter. Estos nombres de rangos que yo estoy colocando aquí arriba en el cuadro de nombre no pueden llevar espacios ni caracteres especiales. Si el nombre le quedó mal porque resulta que no se dio cuenta y solamente le dio un nombre de rango aquí donde decía José, entonces tienes que borrar el nombre del rango para poder que el nombre del rango quede con todos los nombres. Entonces aquí, si un nombre le queda mal, lo puede hacer por fórmulas y administrador de nombres, y por acá puedes eliminar o modificar el nombre del rango. Bueno, entonces yo ya lo tengo definido. Mira que si yo vengo aquí, hago clic aquí en clientes, inmediatamente él lo resalta. ¿Sí ves? Entonces ese nombre de rango voy a venir acá y lo voy a colocar aquí como una lista. Entonces vamos a seleccionar datos, validación de datos, configuración. Ahora le voy a decir que quiero una lista. Y el origen de esa lista, pues vamos a presionar F3 o función F3, se llama clientes. Y lo mismo, si él escribe un nombre que no esté dentro de esa lista, entonces le voy a decir, este cliente no existe. Verifique que el cliente está creado en la base de datos. Tenemos aquí todo en mayúscula. Bueno, pues, listo. Entonces allí ya le vamos a aceptar, y si usted observa, entonces ya aquí me aparecen los clientes. Bueno, si quisiera que me aparecieran ordenados, pues entonces puedo coger esta lista y aquí la ordeno. Si no le aparecen los iconos de ordenamiento, acuérdese que los pueden activar por acá, ¿no? Entonces aquí ordeno y me queda lista la lista. Entonces aquí ya puedo empezar a llenar con los clientes. Pero si yo escribo un nombre cualquiera y le doy enter, él no me lo va a dejar pasar. Entonces las listas tienen como propósito, pues además de agilizar, controlar que la información se escriba de manera correcta, ¿cierto? Dentro de la base de datos. Puedo hacer una lista también para ciudades. Por ejemplo, si son poquitas, entonces yo puedo venir aquí, puedo seleccionar. Supongamos que son 3 ciudades, son muy poquitas, entonces yo puedo hacer la lista directa. Datos, validación de datos, y aquí por configuración entonces escojo lista y aquí directo. Entonces por ejemplo escribo Cali, punto y coma, Bogotá, punto y coma, Medellín. Puedo programar el mensaje de error. Entonces le digo ciudad no válida, error de ciudad. El mensaje es como tú lo quieras programar. Puede ir en mayúscula, en minúscula, como usted quiera. Error de ciudad, esta ciudad, le puedo decir aquí, esta ciudad no está en la lista. Vamos a aceptar y ya aquí ya me queda creada la lista. ¿Sí ves? Entonces lo puedo hacer en una independiente como hice esto, o cuando son corticas las puedo hacer directa como yo necesito. Ahora el tipo de cliente, para el tipo de cliente es un código. Entonces vamos a seleccionar aquí, clic en datos, clic en validación de datos, en configuración. Entonces
le va a decir que es un número entero que va entre 1020 y 1022. O sea que él aquí solamente me va a aceptar desde el 1020, 1021 y 1022. Pero yo aquí por mensaje de entrada, entonces le puedo decir tipo de cliente. Entonces aquí en tipo de cliente escribo 1020, por ejemplo, mayorista. $10.21 distribuidor, 10.22 minorista. Listo. Esto mismo, si él comete un error que no sea un código de esos, entonces le voy a decir aquí código no válido, pego esto y aquí le digo código no válido y le digo que es lo que tiene que escribir, aceptar, y allá aparece. Entonces el mensaje de entrada, lo que hice yo ahorita, que lo hice por acá, este mensaje de entrada es este cuadro que él me está mostrando aquí, pero eso solamente aparece en el momento en que usted entre al cuadro, a esa validación, ¿sí viste? Entonces de esa manera pues puedo fácilmente controlar una información dentro de una base de datos, ¿no? Hagamos una lista nuevamente para forma de pago. Entonces aquí en forma de pago, aquí forma de pago, copiamos este formato, entonces aquí escribamos crédito, contado, transferencia. Son esos tres. Hagamos lo mismo, entonces seleccionamos y le damos el nombre del rango. Voy a decir F pago, enter. Los nombres de rango no pueden llevar espacio, lo dijimos ahora. Entonces ese nombre de rango vengo y lo pego acá. Entonces por datos, validación de datos, configuración, le digo lista, el origen le doy F3 o función F3 y escojo pago, y por mensaje de error entonces le digo forma de pago no existe, ¿no? Entonces le puedo decir aquí seleccione un pago de la lista, voy a aceptar y aquí ya tengo programada la base de datos. Entonces este tema de validaciones es importante tenerlo en cuenta por eso, ¿no? Ahí lo importante, ya hicimos uno de fecha, una validación de fechas, hicimos una validación aquí para los nombres, ¿cierto? Bueno, aquí en dirección podemos colocar cualquier cosa por llenarla, calle primera, listo. Entonces acá podemos colocar esto, podemos hacer una serie aquí con el teléfono, como por tener un número aquí cualquiera. Y las ciudades pues ya están validadas también. Si yo escribo cualquier ciudad pues tampoco me la va a aceptar, ¿cierto? En tipo de cliente pues ya sabemos que va a 1020, ¿sí? Si yo escribo aquí otro código que no sea, pues no me lo va a aceptar. Entonces todo ese es el tema de validación, ¿no? El tema de validación pues me va a permitir siempre controlar qué información debe de ir, ¿no? Entonces allí pues tenemos eso. Y en forma de pago pues también hicimos otra lista. Lo que realmente más se trabaja en las validaciones son las listas. Cuando usted ya tiene toda la información, pues obviamente esta es una base de datos confiable porque las fechas están bien, los clientes están estandarizados. Yo no puedo escribir aquí
un cliente como yo quiera. Por ejemplo, si por aquí voy a escribir Chuchos, pues, o lo que sea, mira que él no lo va a aceptar. Entonces la base de datos va a ser muy confiable. Aquí pues digamos que lo que hay que tener en cuenta es que pues esta información, ¿no?, que yo tengo acá, pues es la que se conforma para toda la base de datos y es la que me va a permitir que a la hora de presentar un informe no vaya a tener inconvenientes con los datos, ¿no? Entonces aquí estas listas son muy importantes en las validaciones, ¿no? Vamos a escoger aquí eso y por aquí peguemos esto como por llenarla. Bueno, otra cosa importante a tener en cuenta, además de la validación en la estructuración de las bases de datos, es que usted no puede en esta base de datos, bueno, aquí vamos a dejar abiertos los productos, producto 1, cualquier producto, es como por llenarla acá. Entonces la base de datos tiene que ser así, compacta. Esta base de datos tiene que seguir alimentándose todos los días del mes, todas las semanas, todos los meses y todos los años. Usted tiene que simplemente llenarla, ¿no? Lo que vamos a encontrar es que Excel tiene herramientas para administrar esa base de datos y decirle, muéstrame solamente lo del lunes, o muéstrame lo de Pedro, o muéstrame lo que se vendió en Cali, lo que vendió en Cali Pedro. Vamos a encontrar muchas herramientas para transformarla, pero este es el principio de una base de datos. Debe de ser compacta, debe estar estandarizada, los títulos no pueden estar pegados de los encabezados de columna. Cada encabezado de columna debe de ir en una columna, aquí no se puede combinar, no pueden haber filas en blanco, eso no puede existir en una base de datos, no pueden haber columnas en blanco tampoco, esto no se debe hacer en una base de datos, ¿no? Y las bases de datos pues en lo posible deben de estar validadas para los campos que se puedan, porque hay campos que no se pueden validar. Y finalmente pues vamos a decir que la base de datos debe de tener, cuando tiene totales, entonces también los totales se acostumbra a dejarlos por fuera de la base de datos total. Entonces este total yo también dejo un espacio entre el último registro y el total, ¿no? Entonces realmente la independencia es esta, ¿no? Este es el marco de la base de datos y ya Excel lo sabe. Si yo por ejemplo le quiero cambiar color a eso, presionando control shift barra espaciadora, mire que solamente selecciono. Como está estructurada, no tengo que estar pensando que me está cogiendo los títulos, que me está cogiendo los totales, no, solamente los registros. Y puedo venir acá y puedo pues digamos que cambiarle, por decir algo, el color a la base de datos, ¿no? Entonces se pueden hacer procesos muy rápidos. Ya estando la base de datos validada y llena, pues seguramente cuando usted vaya a presentar informes, pues no va a tener ningún inconveniente para hacerlos, porque los datos están depurados y las bases de datos están estructuradas para presentar informes. Vamos a dejar la lección aquí en el punto que nos encontramos. Muchas gracias para todos. Nos vemos en el próximo video.